Y es bueno salir de nuestro ombligo para ver otras realidades porque de alguna manera también nos permiten comprender la propia. Y en este mundo tan pequeño, la realidad de lo que acontece en Europa es también la nuestra y todo está muy interrelacionado. Tenemos en el corazón de Europa, en Roma, a este amigo, el periodista Marcelo Dialosio, ítalo-argentino, que nos va a contar cuáles son los temas que hoy en esta agenda europea están siendo analizados. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal, estimado Miguel? Un placer enorme, muy buenos días, en cambio para todos ustedes. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿qué pasa y qué nos cuentas del viejo continente? Bueno, como usted muy bien decía, antes que nada, estamos nosotros aquí en Roma en pleno verano con 33 grados centígrados. Fíjense en ustedes, cuando han pasado 7 minutitos de las 2 de la tarde, en una jornada soleada, muy agradable. No nos podemos quejar, con algunos palos entre la rueda para hablar pobremente respecto al cambio climático y a sus consecuencias. Recién veía imágenes que nos llegaban directamente desde Alemania, desde la ciudad de Frankfurt, donde han tenido que suspender decenas de vuelos a causa de las intensas lluvias que provocaron inundación en partes de la pista. Y bueno, ni hablar de la suspensión de las operaciones de asistencia en tierra durante horas, ¿no? Mm. Estamos hablando del aeropuerto, digamos, más grande que tenemos acá en Europa, como usted sabe muy bien. Y sobre todo se habla de economía, ¿no? Porque crisis económica, problemas gremiales también los tenemos nosotros acá, en esta parte del mundo. Y uno de los países que más está siendo afectado por esta crisis es el Reino Unido. El Reino Unido, que como ustedes saben muy bien, abandonó el techo familiar de la Unión Europea a través del Brexit. Ustedes recordarán que ellos se fueron de la Unión Europea y hoy están pagando las consecuencias desde el punto de vista económico, ¿no? De haber abandonado el bloque comunitario. Después les vino la pandemia y la guerra en Ucrania que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Por qué hablamos del Reino Unido? Porque sin hacer comparaciones con otros países que conocemos muy bien, estimado Miguel, estimados amigos, ustedes saben que la elevada inflación en este país, cruzando el Canal de la Mancha, desde Europa continental, sí, es verdad, bajó al 6,8% interanual, pero ha desatado durante todo el año pasado una oleada de huelgas impresionante porque la inflación llegó al 12%. Reitero, sin hacer comparaciones, ellos nunca habían tenido una inflación tan alta, Miguel, en los últimos 30, 40 años, desde la época de Margaret Thatcher, para que nos podamos entender. Ujú. Bueno, por suerte algunos de esos conflictos gremiales se cerraron, pero otros se mantienen. Quisiera hacerle algunos ejemplos, si me lo permite. Sí, Por claro. razones de tiempo, le agradezco, ¿no? Me limito a algunos casos concretos. Los médicos. Los médicos británicos culminaron un paro de 96 horas, Miguel, en reclamo de un aumento salarial. ¿De cuánto? Del 35%. Mm. ¿Cuánto ha ofrecido el gobierno? 5%. Claro, una tomada de pelo, dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que se desató esa crisis financiera en el 2008, perdieron poder adquisitivo, su salario entre el 26 y el 30%, por lo cual no es descabellado el pedido que ellos hacen del 35%, ¿no es cierto? Este es un ejemplo concreto. Los médicos, que a pesar de, además de pedir aumento de sueldo, también están pidiendo mejor sistema público sanitario, porque ustedes saben que los hospitales en Gran Bretaña el 99% son estatales, ¿no es cierto? Ujú. Y ellos hacían unos ejemplos, ¿no? Basta de recortes presupuestarios, porque hoy si vos llamás a una ambulancia desde cualquier barrio de Londres, te tarda 50 minutos en llegar a tu casa o hay largas listas de espera para hacerse un estudio. Es una cosa impresionante y por eso han convocado un nuevo paro para el 24 y 25 de agosto. Lo mismo harán las enfermeras y los enfermeros, y ni hablar de los trabajadores ferroviarios, que van a estar de paro el 26 de agosto y el 2 de septiembre. Agosto, Ujú. septiembre, Miguel. Y ustedes saben que estamos en pleno periodo de vacaciones de verano, cuando la gente usa muchísimo el tren para trasladarse. Después va a haber también paro de empleado de algunos aeropuertos, como por ejemplo el de Gatwick, que es el segundo más grande de Londres. Ujú. Así que yo sinceramente no quisiera estar en lugar del primer ministro conservador Rishi Sunak, ¿no? Gente que ha perdido el poder adquisitivo de su sueldo por culpa de la inflación. Hay otras realidades, en cambio, que han tenido muchísimas ganancias en estos meses. ¿A quién me refiero? A los bancos, Miguel, para quedarme a disposición suya. Y quisiera concentrar mi atención en el gobierno de Austria. ¿Por qué? Porque el gobierno austríaco ha encargado, fíjense en ustedes, a una asociación de consumidores que presente ya mismo una demanda judicial contra el sector bancario. ¿Por Mm. qué? Y porque el mismo gobierno austríaco se ha dado cuenta que los bancos, algo inaceptable, la única cosa que hacen es cobrar intereses cuando vos tenés un descubierto. Pero no te pagan un euro si tenés una suma de dinero depositada en una cuenta corriente o en una caja de ahorro. Ni siquiera un centavo de euro.
Y esto es imposible, esto tiene que acabar, dicen desde el gobierno de Austria. Por supuesto, ellos no pueden meter la nariz, evidentemente, en el sistema bancario, pero sí lo puede hacer un tribunal con un fallo que quizás pueda quedar firme el día de mañana. Ujú. Hay que acabar, dicen ellos, con esta práctica comercial inadmisible, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece que también en Austria, Miguel, estarán muy contentos con la iniciativa que tomó acá en Italia el gobierno de Giorgia Meloni de inventarse un nuevo impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos italianos, que tampoco se quedan cortos acá respecto a los intereses que pagan, evidentemente, y respecto a lo que cobran, nada que ver una cosa con la otra. Así que Ujú. bueno, como escucharán, la economía continúa siendo la protagonista en esta parte del mundo a esta hora del día, estimado Miguel. Qué importante lo que cuenta Marcelo, porque claro, usted que está muy actualizado también de lo que pasa por estos lares, sabe que, bueno, tenemos una inflación absolutamente récord, entre las tres más importantes del mundo, y una situación de pérdida del valor de la moneda y de empobrecimiento, y donde la economía finalmente es uno de los ejes fundamentales Sí, que hace que todo el resto esté fuera de borda. Digo, esto para que nuestra audiencia sepa que mm, no es todo color de rosa en otros lados y que hay ciertos aspectos que más allá de las particularidades propias se repiten fenomenologías complejas en el mundo que incluso, por ejemplo, como usted decía, en Gran Bretaña, acá nos quejamos del sistema de salud, nos quejamos de las ambulancias, bueno, cosas de los médicos, de cómo están hoy asalariados, y vemos que usted lo comenta, por ejemplo, en Gran Bretaña, que se supone es modelo de primer mundo, son similares las situaciones, no son tan distintas, e incluso por estos lares hay algunas cosas que, ya que hablamos de salud y otras, a veces tienen más protección que en países donde, bueno, el sistema es mucho más difícil para los ciudadanos. ¿Qué más tiene por totalmente. ahí, Miguel, Marcelo? no, si usted me permite, quisiera hacer esta aclaración, porque uno dice, bueno, ojalá nosotros tuviéramos en Argentina una inflación interanual del 6,8% como están teniendo ahora los ingleses, ¿no? Pero desde el punto de vista nominal no se puede hacer esta comparación, porque el efecto en el bolsillo del asalariado, y usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Del sueldo del empleado, del jubilado, ni hablar, tiene el mismo efecto, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña respecto a un jubilado que puede comprar solo 600 gramos de churrasco en Buenos Aires, para que nos podamos entender, ¿no? Imágenes que han recorrido también por acá, usted sabe a quién me refiero. Así que bueno, es un tema para tener en cuenta. Eh, por el otro lado, digamos, bueno, usted recordaba que estamos en Roma y aquí a pocas cuadras tenemos el Vaticano, cambiando completamente de cuestión, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes, con todos los amigos de Radio Jaí, bueno, una noticia de la cual se habla mucho desde hace muchísimo tiempo acá, a pocas cuadras. Me refiero a los archivos vaticanos referido al de Papa Pío XII. Mm, Ustedes saben que el Vaticano espera que se esclarezcan las sombras, entre comillas, del pontificado de este pontífice, de este papa, acusado de no alzar la voz contra el nazismo. Y se confirme que su silencio salvó a miles de judíos. mm. Bueno, las historias de cerca de 4.000 judíos son algunos de los documentos de los archivos vaticanos sobre Papa Pacelli que están abiertos para su estudio hoy en día, ¿no? Acá, a pocas Ujú. cuadras. No sé, muchos amigos oyentes capaz que lo tengan presente, pero yo recuerdo igualmente que el pasado 2 de marzo la Santa Sede abrió al público los archivos secretos del pontífice italiano que gobernó la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Así es, se están investigando y hay mucha tarea para hacer, Sí, justamente como usted dice, para esclarecer lo que fue el accionar o el no accionar del Papa Pacelli durante la Segunda Guerra Mundial y la Shoah en particular. totalmente. Y esta ha sido una decisión histórica de nuestro querido compatriota, el Papa Francisco. Ujú. Gracias a él, esto se ha logrado. Papa Francisco que busca esclarecer la verdad sobre la actuación de Pío XII ante el nazifascismo y la persecución de los hermanos judíos, ¿no? Ahora, los archivos, yo simplemente quisiera contar y no le quito más tiempo, contienen más de 2.700 expedientes que abarcan desde 1939 a 1958 y que incluyen documentos de las nunciaturas, o sea, las embajadas del Vaticano en el exterior, la Ujú. Secretaría de Estado, que sería el gobierno de la Santa Sede, para no hablar de congregaciones romanas. A ver, se está hablando por acá, por ejemplo, de un caso de un joven estudiante alemán de origen hebreo, Ujú. que fue internado en un campo de concentración en España, en Miranda de Ebro. Y este joven parece ser que escribió al nuncio apostólico en Madrid, al embajador del Papa Pío XII en España, para pedirle su intervención. Y Ujú. recibió varias cartas de apoyo.
Ahora, no se sabe específicamente si el Papa Pío XII intervino personalmente en su caso, pero sí se sabe que logró salir de España y llegar a Estados Unidos para reunirse con su madre, este chico, ¿no? Ujú. Bueno, estos documentos demuestran que Pío XII salvó en silencio la vida de muchos judíos, facilitando su refugio en instituciones eclesiásticas o su traslado al extranjero. Por acá se dice que muchísimos se escondieron, por ejemplo, en las basílicas romanas, que tienen el principio de esta territorialidad. Bueno, podés meter la nariz en la Basílica de San Juan en Letrán, de San Pablo Extramuro, porque es territorio vaticano, no italiano, Ujú. evidentemente, ¿no? Sin embargo, eso sí, usted muy bien decía que hay que seguir estudiando, porque muchos plantean varias preguntas sobre la postura del pontífice ante el régimen nazi y el exterminio de los judíos, porque, por ejemplo, muchos se preguntan, ¿por qué no se unió el Papa a las Ujú. protestas internacionales contra el Holocausto? Ujú. ¿Por qué no condenó públicamente los crímenes de Hitler? ¿Por qué continuó manteniendo relaciones diplomáticas con el Tercer Reich? Pero bueno, yo no Una sé. página de la historia muy difícil, muy dolorosa y que tiene que seguir siendo investigada por Claro, historiadores para poder poner un poco más de luz en épocas tan duras y claro, donde el cuestionamiento está respecto del accionar o no accionar del Papa Pío XII, recordando incluso que el Papa Pío XII antes había sido cardenal en Alemania y que tenía un claro. vínculo muy cercano también con Alemania y con el origen del nazismo. Digo, la historia siempre tiene que ser leída con todos los elementos, la amplitud, Claro. incluso con el criterio que es muy difícil de ponerse en el lugar, en el tiempo y en lo que significaba el desafío que tenía en ese momento el pontífice y la iglesia. Esto no Yo para... comparto con usted, Miguel, discúlpeme si lo interrumpo, que hace falta una investigación rigurosa e imparcial sobre el contenido de estos archivos, ¿no? Pero personalmente, aparte del hecho que no puedo opinar mucho al respecto porque no soy un historiador ni un investigador, pero espero que usted se cuente de acuerdo conmigo junto al resto de los amigos oyentes. Considero que la apertura de archivos secretos en todos lados, no solamente en el Vaticano, me parece a mí siempre es una oportunidad para avanzar en el conocimiento histórico, en el diálogo interreligioso y que de una vez por todas se sepa la verdad de los hechos, ¿no es cierto? Absolutamente. Entre más se profundice y se conozca y lo que está ahí oculto se pueda poner a la luz, siempre ayuda a tener una mirada mucho más criteriosa sobre estos y otros temas. Y en buena hora, desde ya que el Papa Francisco haya decidido abrir estos archivos secretos del Vaticano. Querido Marcelo Dialosio, gracias por traernos estos temas para salir un poco de el ombligo, como digo a veces, que nos hacen no darnos cuenta de que hay otras realidades que en algunos aspectos se parecen y en otros difieren. Será hasta la próxima y gracias. Será un placer cuando usted disponga, Miguel. Gracias por todo. Un gran abrazo para todos. El periodista Marcelo Dialosio, desde Roma, trayéndonos un poquito de los temas que ahí en Europa también son agenda.